Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué pedimos? ¿Qué estamos buscando? ¿Dónde estamos llamando? Hay muchos videos con miles y con millones de visitas que son una evidencia, son un signo de lo que la mayoría de las personas está buscando. Hay por ahí un video de un judaizante que se cree rabino mexicano y que subió un video sobre la luna roja y lo que supuestamente y proféticamente significa la luna roja. Miles de visitas en un día. Videos de los salmos y las oraciones más poderosas. Videos sobre conspiraciones. El virus, el COVID-19, no existe. Se puede curar con unas aspirinas. Es un engaño. Ya no es más que un paso para el anticristo. Y otros. Pero todos ellos tienen en común el mostrarnos qué están buscando las personas. Hubo una jornada de oración mundial el día 13 de mayo para rezar el rosario para que se acabara el coronavirus. Las redes fueron inundadas con personas compartiendo y creyendo este principio. El 14 de mayo, como fue también en marzo, el Papa convocó a oración para que se acabara el coronavirus. No se acabó en marzo, no se acabó en abril y no se acabó el 14 de mayo. Pero miles, millones de visitas que nos muestran lo que la gente realmente quiere. ¿Qué es lo que la gente quiere? La solución de sus problemas. Pero, ¿acaso Dios está interesado en solucionar nuestros problemas? Fíjese la pregunta. Hemos hablado de la oración y ha creado duda, ha creado escándalo, ha creado reclamos. Y por eso he puntualizado, no es que no creamos en la oración, no es que no tengamos que orar. Hoy vamos a hablar más de la oración, de cómo tenemos que orar, qué vamos a orar. Pero la mayoría de las personas ora pidiendo a Dios que le quite los problemas. En el Padre Nuestro, sobre el que ya reflexionamos, no encuentro una frase de Jesús que diga: Padre nuestro que estás en los cielos y quítanos todos los problemas. No hay una frase que diga y quítanos todos los problemas. Si hay una frase que hablando de la tentación pide que nosotros no caigamos en ella, que no caigamos en el mal moral, pero no hay ninguna frase que diga que Dios nos quite los problemas. Allá en Juan capítulo 17, cuando Jesús está orando por sus discípulos y por todos los que habríamos de creer en Él, dice, por ejemplo, ellos están en el mundo, no son del mundo, pero están en el mundo, guárdales del mundo, pero nunca dice, y quítales todos los problemas. Más bien Jesús había advertido que ellos sufrirían, serían perseguidos, cárceles, azotes. Y mi pregunta fue,
si será correcta una oración centrada, donde nuestra mayor motivación, donde nuestra prioridad sea pedirle a Dios que nos quite los problemas. Y preguntaba yo, ¿Dios está interesado en quitarnos los problemas? Mucha gente pecadora, incluso criminal, niega que haya cometido un delito. Va a un juicio donde sostiene que ella no hizo nada y contrata a un abogado corrupto que le libra. Otros de ellos pisan la cárcel, pero ahí están sus amigos y desde ahí extorsionan. Es como irse de vacaciones un rato. Esa gente no tiene problemas, pero ¿acaso ha cambiado su corazón? ¿Está Dios interesado en quitarnos los problemas o en transformar nuestro corazón? Piénselo bien. ¿Está Dios interesado en quitarnos los problemas o en transformar nuestro corazón? Por otro lado, Dios no nos da cosas malas. Insistimos en ello. En el ejemplo que nos da Jesús, si ustedes siendo malos no le dan cosas malas a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Decir que Dios manda las cosas malas, que Dios manda las desgracias, que la persona fue atropellada o que la persona se murió o que la persona sufrió un accidente o que la persona está enferma porque Dios quiere, es desconocer el amor de Dios para nosotros. Dios no manda, no quiere, no decide para nosotros las cosas malas. Muchos han predicado que el coronavirus es un juicio de Dios. Desde cierta perspectiva, ojalá lo fuera. Ojalá lo fuera si se estuvieran muriendo solamente, exclusivamente las personas nefastas para la vida de la humanidad y de la iglesia. Pero no, creo que esas no se están muriendo. No es un juicio de Dios. Lo hemos dicho desde las primeras pláticas sobre este tema, un proceso natural de la biología, de la vida, de los mecanismos ecológicos y de las relaciones entre las especies. Nada más. ¿Dios permite? Sí, es diferente. No es lo mismo que Dios decida, Dios mande, Dios determine, Dios quiera, que Dios permite. Dios permite aunque su corazón se duele. Dios permite aunque se entristece con nosotros. Pero Él en su sabiduría infinita, no comparable con nosotros, con la nuestra, sabe por qué permite, hasta dónde permite. ¿Y cuál es nuestra tarea frente a esa prueba, ese dolor, esa muerte que Dios permite? Nuestra tarea es pedir para recibir, llamar para que se nos abra, buscar para que hallemos. ¿Pero qué? No las cosas de esta tierra, sino las cosas del cielo. Dice Colosenses 3, buscad las cosas de arriba. Les he puesto el ejemplo de quienes creen que Dios nos ha dado un cheque en blanco con sus promesas, que en la oración tenemos un cheque en blanco, que en los decretos, en las confesiones positivas tenemos un cheque en blanco para cobrar y obtener todo lo que a nuestro corazón le plazca. Mire, muchos hermanos han muerto y otros están enfermos. ¿De qué sirve, y lo veremos más adelante en Lucas también, de qué sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
Lo veremos en aquel pasaje del hombre que una vez que acumuló riquezas dijo, gózate, disfruta, tienes la vida por delante y ahora sí tienes los problemas solucionados. Y se murió. Ay de nosotros si suponemos que es un cheque en blanco para cobrar por cosas materiales, terrenales, temporales, pasajeras. Busquemos las cosas de arriba. Constantemente nos llegan avisos tristes de hermanos fallecidos. Contrástelo, por favor, para que usted no crea y mucho menos reenvíe esos mensajes de que todo es mentira, de que no está pasando nada, y como dije, que con un té de canela, con unas aspirinas, con unos antibióticos, porque eso a algunos les puede costar la vida. Si alguien sigue esos consejos equivocados, le puede costar la vida. Hubo por ahí la idea en Estados Unidos de que cierto medicamento podía curar o prevenir este contagio, y una pareja que vio que en el líquido para preparar el agua de los peces estaba esa sustancia y se preparó unos vasitos con agua diluyendo esta sustancia, se lo bebieron y se murieron. Cuidado con la infodemia política, económica, de salud. Lo hemos insistido desde el primer domingo que hablamos de esto. Por favor, no solo por cuestiones de dudas bíblicas, por cuestiones de salud, también escríbanos, llámenos. Podemos orientarle o podemos buscar la orientación o podemos ayudarle a buscar la atención. Yo he enviado a los pastores desde el principio un programa que tiene todas las estadísticas diarias de lo que está sucediendo, dónde está sucediendo. Y también de todas las medidas de prevención y de conducta frente a la infección. Esta semana partió de esta tierra el hermano Marco Antonio Olvera, papá de nuestra hermana Jessica, suegro del pastor Ricardo, pastores en comunión allá en Iztapalapa. Murió también la hermana Marcela, una joven con 2 hijos pequeños, esposa del hermano Toño en Tultitlán, a quienes bautizamos hace no más de 2 años. El día de ayer murió el pastor Bernabé Bautista, pastor presbiteriano, miembro en varios cargos de la Asamblea Nacional Presbiteriana. Él tuvo muchos años un seminario a su cargo. En el mes de diciembre estuvimos con él, con sus alumnos, compartiendo sobre la Biblia del oso. Compartimos, o él nos compartió, una exquisita cena navideña. Acaba de morir. La hermana Hortensia de las iglesias de nuestro hermano David Sánchez de La Paloma también ha fallecido. La hermana Estela Santos, tía de nuestra hermana Yadira, falleció esta semana. Nuestro hermano Pedro Martínez nos comunica que uno de los pastores del movimiento y la suegra del pastor también fallecieron esta semana. Son solo algunos de los casos que nos hemos enterado, algunos de los más cercanos. Y precisamente lo menciono ahora porque cuando pregunto, ¿y qué debemos pedir? ¿Y qué debemos buscar? ¿Qué debemos buscar con todo el corazón, como ese hombre que a la medianoche fue a tocar, amigo, préstame 3 panes?
con esa insistencia, con esa decisión, con esa asertividad de la búsqueda, que debemos buscar las cosas de arriba. ¿De qué nos sirve lo que tenemos materialmente? Si nos vamos a ir, y nos vamos a ir tan pronto. Somos mortales, por supuesto, y sabemos que nos vamos a morir, pero en esta situación de enfermedad se vive de una manera más intensa, mucho más presente, esta posibilidad de morir, esta sensación de vulnerabilidad. Gracias a Dios por ella, porque nos obliga a pensar en resonancias eternas de nuestra vida. Nos obliga a pensar qué hemos hecho, qué estamos haciendo, ¿estamos listos? Algunas de estas muertes, si no es que todas, realmente nos resultan sorprendentes porque de un momento a otro suceden. Esta enfermedad inicia y muy rápidamente lleva a la persona a la muerte. Pensando en el pastor Bernabé, por ejemplo, alguien que está ministrando, está predicando, ahí están sus últimas predicaciones que transmitió por su teléfono, y sin embargo se murió. Y tenga cuidado, tenga mucho temor de Dios de no decir, es que no estaba bien con Dios. Los que estamos bien con Dios no nos vamos a morir, no nos puede pasar nada. Eso sería hablar sin temor de Dios. Sería hablar algo que la Biblia no dice. Y espero que Dios no le castigue a aquel que esté diciendo eso. También hay hermanos enfermos. Nuestra hermana Hortensia Rodríguez, mamá de nuestra hermana Lilia de Cuernavaca, está enferma. El pastor de la iglesia presbiteriana de Zacatepec está enfermo, está en el hospital. No de COVID, pero sí estuvo con necesidad de alguna operación. Nuestra hermana Jessica Pérez, esposa del pastor Salvador Martínez. Nuestra hermana Atenea nos acaba de escribir, que se siente enferma. El hermano Miguel Ramírez, que está en el hospital. Son hermanos que seguramente, con muchos otros, están padeciendo estas enfermedades. Nuestra hermana Rocío Jiménez también nos compartía de un pastor que ella conoció, que murió esta semana, y varios de su familia enfermos, ¿no? Espero no equivocarme, no tener omisiones graves, pero lo que quiero ilustrar son varias cosas. Tenemos que buscar las cosas de arriba porque eso es lo realmente importante. Esta vida se va muy rápido. Si no nos morimos en esta pandemia, de todas maneras el tiempo que nos reste de vida es fugaz. Pasa muy rápido. Y de todas maneras nos vamos a morir. Por eso tenemos que buscar las cosas eternas. Nuestra oración debe estar centrada en las cosas eternas y no en las de esta tierra. Ahora bien, ¿cómo orar? Seguro cuando decimos es que esa música comercial no es adecuada, muchos se preguntan, bueno, entonces ¿cuál? Y cuando yo digo es que nuestras oraciones muchas veces están llenas de frases que no están en la Biblia o que van contra la Biblia o que incluso rayan en la superstición, por supuesto la pregunta es ¿cómo orar? Se desprende mucho de cómo orar, espero, de lo que ya hemos dicho desde nuestro análisis del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro tenemos el modelo, tenemos las prioridades de la oración. Tenemos enumeradas las preocupaciones que deben motivar nuestra conducta, nuestros anhelos, nuestras acciones y nuestra oración. El nombre de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios. Pero lo voy a reiterar de esta manera. En nuestra oración debemos buscar
a la persona y no a las cosas. Debemos buscar a la persona que es Dios, a la persona que es en Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y no las cosas. Por eso he insistido en que la relación con Dios en la Biblia se expresa como la intimidad entre los esposos, entre los padres y los hijos. Y que la esposa o los hijos no han de buscar especialmente recibir y solo pedir cosas, objetos ajenos a la persona, de satisfacción. Esperaríamos que en el diálogo, en la convivencia, en la comunión íntima de los padres y los hijos, de los esposos, se busca a la persona, se ama a la persona. A veces de refilón, así como de colita ya al final, algo podemos pedir, alguna necesidad podemos expresar, pero no, la oración no es una búsqueda de soluciones. La oración no debe servir para pedirle a Dios que nos quite problemas. Ya lo comentamos cuando hablamos de Jesús calmando la tempestad. Los discípulos tuvieron que pasar por la tempestad. A Jesús no le interesaba que los discípulos no pasaran por la tempestad, le interesaba que sus corazones fueran transformados, que ellos fueran comprendiendo a Jesús como aquel que tenía autoridad sobre el ámbito de lo natural, y como si nos da tiempo hoy veremos, lo tenía también sobre el ámbito de lo demoníaco. Conocer a Dios, conocer a Jesús. Nuestra oración está dirigida a tener, a amar, a conocer más a la persona. Por eso, ¿cómo termina la perícopa que hemos leído? Estoy en el versículo 13 de Lucas 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? Hace algunos años reeditamos un pequeño librito, un folletito, no sé, de no más de 50 páginas. Le cuento cómo fue. Por allá del año 88, estaba arreglando la biblioteca de la Sociedad Bíblica de México y encontré un pequeño folletito muy viejo, deshaciéndose, que era el testimonio del doctor Gofford, un misionero inglés que trabajó mucho en China, en la India, pero ahora contaba un testimonio de la iglesia de Corea, un avivamiento que sucedió alrededor de 1907. Y él contaba cómo inició ese avivamiento. Que el avivamiento inició con la oración. Y el prólogo de ese opúsculo que reeditamos, puse yo una frase al principio: ¿qué estaban haciendo los discípulos antes del Pentecostés? ¿Qué estaban haciendo los hermanos de Corea antes del avivamiento? Estaban orando. Estaban orando. ¿Ve? No estoy en contra de la oración. Estaban orando y necesitamos incrementar nuestra vida de oración y nuestras reuniones de oración en la iglesia. El año pasado me tocó estar en una iglesia metodista muy amada, donde yo crecí, compartiendo una plática, y yo les dije,
esta iglesia debe comenzar a orar, porque entonces tendrá un avivamiento. Si esta iglesia no ora, va a tener un funeral. No es que no creamos en la oración. ¿Qué estaban haciendo los discípulos antes del Pentecostés? ¿Qué estaban haciendo los hermanos de Corea? Orando, porque decidieron algunos estudiantes de seminario y algunos de las iglesias presbiteriana, metodista, pentecostal, reunirse a orar. Y esto fue una de las primeras bendiciones. Hermanos de diferentes denominaciones, en vez de estar peleándose, orando juntos, ahí comienza la bendición de Dios. Como cuando dice el Salmo 133, qué hermoso es que los hermanos habiten en armonía, porque entonces el aceite baja desde la cabeza de Aarón, que es Cristo el sacerdote, y baña todo el cuerpo. Estuvieron orando por semanas, quizá por meses, y no pasaba nada, El avivamiento no llegaba. ¿Qué estaba sucediendo? Una reunión de oración, uno de los diáconos se levantó, un diácono prominente, conocido, se levantó y dijo: yo soy el estorbo, he pecado, y confesó su pecado. Hubo un silencio. ¿Cómo es posible que un diácono tan importante confiese su pecado aquí en público? Lo que sucedió a continuación es que muchos otros hermanos comenzaron a confesar sus pecados. Algunos muy delicados, en un país donde el engaño de una esposa puede costar la vida. Una mujer se levantó y confesó adulterio. Ahí comenzó el avivamiento. Porque la llenura del Espíritu Santo no se puede dar si no nos rendimos, si no estamos dispuestos a confesar el pecado. No digo a vencerlo, porque nosotros no podemos vencerlo, para eso estamos pidiendo el Espíritu Santo, pero sí a confesarlo en la actitud, en el deseo de superar, de abandonar ese pecado. El primer paso para el avivamiento y para ser lleno del Espíritu Santo, que es lo mismo, el avivamiento es ser lleno del Espíritu Santo. Cuidado con los falsos avivamientos, porque muchas iglesias dicen, incluso creen estar avivadas, porque hay mucha gente, porque hay mucha emoción, porque la música es movidita, rítmica, escandalosa. Creen que hay avivamiento porque cuando oran por ellos se tiran al piso. ¿Creen que hay avivamiento porque el apóstol tiene nuevas revelaciones? ¿Creen que hay avivamiento porque suponen que tienen poder? Suponen que tienen poder y siempre andan atando demonios y declarando cosas, bendiciendo celulares, bendiciendo escobas, bendiciendo casas, bendiciendo carros. Eso no es avivamiento, eso es falsedad, pura falsedad. No está en las Sagradas Escrituras. El único y verdadero avivamiento es estar lleno del Espíritu Santo. Y el primer paso para estar lleno del Espíritu Santo es la oración. Pero note que aquí ya no estamos orando para pedir cosas, sino para encontrar al amado. Yo comencé con la pregunta, cuando dice buscad y hallaréis, ¿y qué buscamos? Pedid y se os dará. ¿Y qué pedimos? Debemos pedir, debemos buscar a la persona. Estos hermanos de Corea estaban orando porque viniera el Espíritu Santo. No estaban orando por cosas. En ese entonces Corea no era como hoy un país próspero. Era un país muy pobre.
Los hermanos no tenían sus reuniones de oración para pedir riquezas. Estaban pidiendo el Espíritu Santo. Una vez que iniciamos la oración en la búsqueda de la persona, se nos va a empezar a revelar el pecado que hay en nosotros, porque nos hemos vuelto insensibles, porque ya no llamamos pecado al pecado, porque lo justificamos, porque sentimos que no es malo. Estamos en una época en que la gente se guía por sentimientos, por deseos. Y yo siento que no es malo. Eso no es un argumento. Necesitamos que el Espíritu Santo nos redarguye y empieza a alumbrarnos con su luz para empezar a ver otra vez los pecados que tenemos, la gravedad de esos pecados y confesarlos en la decisión de que con su ayuda queremos abandonarlos. Tras la confesión de los pecados, entonces sí, la iglesia de Corea fue llena del Espíritu Santo. El resultado inmediato es que ellos continuaron sus reuniones de oración. ¿Ve? Sí creemos en la oración. Pero también salieron a evangelizar. No los pastores, los evangelistas, todos los hermanos estaban evangelizando. Todos tenían testimonios que dar de las conversiones que Dios había dado. Incluso leyeron en la Biblia que había que bautizar y no sabían cómo, y algunos hasta los bautizaron en la regadera. Muchos comenzaron a corregir sus vidas, a devolver lo que habían robado. Las evidencias del avivamiento fueron abrumadoras. Este avivamiento se dio sobre todo en la ciudad del norte que se llama Pyongyang, que hoy pertenece a Corea del Norte. Un avivamiento antes de la guerra, antes de la división de las Coreas, antes de la crudelísima persecución que sufrieron los cristianos en Corea del Norte. Muchos mártires. Antes que venga la persecución, Dios quiere darnos una oportunidad. Quiere darnos un avivamiento. ¿Hemos de buscarlo? Sí, hemos de buscarlo en oración, pero una oración que busca a la persona de Dios y no las cosas que me puede dar Dios. Porque entonces caeremos bajo la acusación de Satanás. Satanás le dijo a Dios: Job te busca por lo que le das. ¿Cuán cierta es la acusación de Satanás respecto de muchos creyentes? De muchos cristianos, la mayoría. El diablo tiene razón. Qué triste. Parte de mi testimonio tiene que ver precisamente con la oración. Allá en 1974, desde el 73, cuando comencé la búsqueda del bautismo con el Espíritu Santo, asistía yo a cualquier reunión donde supiera que iba a haber oración. Tuve hermosas experiencias, pero no llegaba esa otra experiencia culminante, el bautismo con el Espíritu Santo. A principios del mes de julio comenté con algunos otros adolescentes en ese entonces, 12, 13, 14 años, vamos a orar para buscar el bautismo del Espíritu Santo. Sé que muchos de ellos no me entendieron bien a bien de qué estaba yo hablando, pero 7, 8 dijeron: sí, vamos a orar. Y comenzamos a reunirnos los viernes en las casas para orar, solo para pedir el Espíritu Santo. Había deseo en nuestro corazón, sin embargo, la verdad es que no orábamos más de
15, 20 minutos. Y ya nos cansábamos. Usted que quiere sus cadenas de oración y tantas peticiones que le hace a Dios, sea sincero. Si usted no puede orar más de 10 minutos, hay un problema ahí. Porque no estoy diciendo que no oremos. Por favor, anótelo. Sin embargo, había hambre de orar. El segundo viernes oramos, el sábado teníamos otra actividad diferente. Sin embargo, yo tenía ganas de orar y les dije a algunos, vámonos a orar. Dejamos la actividad y nos fuimos a un recinto de oración que hay en una iglesia en el centro de la ciudad. Y ahí empezamos a orar otra vez. Aquella tarde, 27 de julio de 1974, experimentamos el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué fue necesario? Orar una oración de rendición. Yo recuerdo que quizá como ese hombre que va y toca la puerta y dice, ábreme, le decía yo a Dios, Señor, dame el Espíritu Santo. Mira, si tú ahorita me dices que ya no regrese a mi casa, que me tengo que ir al África de misionero, ahorita me voy. Era mi expresión de decirle, estoy entregado, estoy dispuesto. Y ahí sucedió. Y relacionado con la oración, lo que quiero decirle es que cuando salimos de aquel lugar al que debemos haber llegado como a las 4 de la tarde, eran las 8 de la noche, habíamos orado 4 horas sin sentirlo. Puede contrastar. 10 minutos, ya me cansé, ya no sé qué orar, ya, vamos a hacer otra cosa. Con el Espíritu Santo, 4 horas sin sentirlo. Las reuniones de oración donde otros jóvenes siguieron recibiendo esta bendición se prolongaron por meses y fue prácticamente la misma experiencia cada viernes, que eran nuestras reuniones, de orar 3, 4 horas sin sentirlo. ¿Qué estábamos pidiendo? Nosotros éramos muy pobres, vivíamos en una vecindad, pero ¿sabe? Nunca pedimos dinero. Nuestra oración nunca fue por pedir dinero, por salir de la pobreza, por pedir un carro. Ninguno de nosotros pidió nunca cosas materiales. Siempre estábamos pidiendo el Espíritu Santo. Yo espero que esto redondee lo que hemos querido decir estos días. Dejemos la oración centrada en cosas. Dejemos la oración llena de frases no bíblicas. Busquemos a Dios, busquemos a la persona. Que nuestra oración sea una rendición de nuestra vida hasta lo más íntimo y una solicitud a Dios vehemente, persistente, de ese que busca hasta que encuentra, de ese que llama hasta que no le abren, para ser llenos del Espíritu Santo. Cuidado con invertir los términos. ¿Qué significa invertir los términos? Común es que primero deja tu pecado, pórtate bien, y luego como ya te portas bien, Dios te perdona, y si Dios te perdona y eres bueno, entonces ya Dios te puede dar el Espíritu Santo. Ese es un engaño. Ya no digo adjetivo calificativo, es un engaño. Es al revés, hermano. Usted es pecador, tal como está. Usted tiene que saber que Dios le ha perdonado, que el perdón de Dios es incondicional. Usted tiene que asumir, tiene que aceptar
hacer suyo ese perdón. Y gracias a que usted hace suyo ese perdón y que el amor de Dios le invade, usted puede empezar a tomar la decisión de cambiar. Y entonces puede pedir el Espíritu Santo, porque no lo está pidiendo porque usted sea buena persona, porque usted ya es espiritual, porque usted es consagrado. No lo está pidiendo por eso. Lo está pidiendo porque usted es carnal, porque usted es pecador y porque usted lo necesita y porque lo está pidiendo en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo ha sido enviado como una persona que a su vez es una persona regalo inmerecido, que tiene con nosotros una relación que no merecemos. Es una relación amorosa. Pero toda relación amorosa, por definición, debe ser respondida por parte nuestra con una entrega total, que es el único amor posible. Entonces, hemos insistido, se acerca el domingo de Pentecostés. Sigamos buscando, porque sí es necesario orar, pero tenemos que orar porque buscamos a la persona. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, no significa que ya no oramos, significa que ahora oramos más, que ahora en nuestra vida se va haciendo cada vez una realidad. Orad sin cesar, todo el tiempo. Esa hermosa comunión en la que caminamos con Dios siempre platicando, buscándolo, escuchándolo. Podría multiplicar los testimonios, no solo de cómo orábamos, sino de cómo Dios nos guía cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Pero voy a continuar con el verso 14. Estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. En el tema de los demonios, que también ya hemos tratado, porque ya pasamos otro pasaje de Lucas donde Jesús expulsa el demonio de un jovencito cuyo padre viene a solicitar la liberación y los discípulos no pueden. Recuerde ese pasaje, ya lo estudiamos. Igualmente afirmamos que no todo es demonio y que las enfermedades no son demonios. Y me adelanto a la objeción que usted me puede presentar, es que usted tampoco cree en los demonios. Sí creo en los demonios. Bueno, es decir, sí creo que hay demonios. Pero la Biblia no dice que los cristianos puedan estar endemoniados. La Biblia no dice que la imagen que está ahí es un demonio. La Biblia no dice que el coronavirus es un demonio. Entonces, al igual que con la oración, tomemos un bisturí bíblico para separar cuidadosamente lo que está de acuerdo con la palabra de Dios y lo que no está en la palabra de Dios. No vea demonios en todo, ni piense que la acción de los demonios se da desde una perspectiva que podríamos llamar supersticiosa. Es que si mi hijo ve esta caricatura, se le va a meter un demonio. Es que si este joven pone un disco de rock, se le va a meter un demonio. Es que si usted toma Coca-Cola, se le va a meter un demonio. No estoy exagerando, son cosas que se enseñan. Eso es falso. Los demonios no actúan así. En primer lugar, y como ya lo he dicho, solo lo reitero muy rápidamente, la Biblia no dice por qué una persona está endemoniada. ¿Cuál fue la causa? De todos los casos que en la Biblia hay de endemoniados, nunca explica la Biblia la causa de por qué estuvieron endemoniados. Así que aquellos eminentes hermanos sabios que le dan la lista de las puertas abiertas, pues no sé de dónde lo sacaron. No más allá de su manga. La Biblia no dice por qué alguien pueda estar endemoniado. Ni encuentro yo un versículo que hable de abrir puertas. Si usted lo encuentra, por favor, me lo comparte.
Los demonios no pueden poseer cristianos. No hay en la Biblia, no hay en el Nuevo Testamento un solo caso de un discípulo endemoniado. Si hay casos de discípulos tentados, de discípulos que son zarandeados por el enemigo, sí, pero no endemoniados. Cuando Pablo dice que lo que sacrifican los gentiles a los ídolos lo sacrifican a los demonios, no está diciendo que el ídolo es el demonio, porque él mismo añade y dice, el ídolo no es nada. Los demonios se hacen patentes de la manera en que trabajan, que es en el engaño. ¿En qué una persona o la mayoría de la gente sirve a los demonios? Al creer y actuar conforme a las mentiras, a las doctrinas falsas, las religiones paganas, las ideologías que divinizan al hombre, que lo independizan de Dios. Esta semana iniciamos algunas materias importantes, la materia de ética, la materia de Antiguo Testamento, y hemos insistido en que las posturas de los hombres haciendo a un lado a Dios son en la posmodernidad, en el relativismo ético, lo mismo que Adán y Eva hacen cuando dejan a Dios de lado y se erigen ellos como jueces de su propio bien y su propio mal. Quien actúa de esa manera está actuando bajo la influencia, el engaño y sirviendo a los demonios, pero no necesariamente está endemoniado. Ni todos los inconversos están endemoniados, solo algunos, y no sabemos por qué. Y los cristianos no pueden estar endemoniados, aunque alguien venga y le dé un testimonio. Es que la hermana fulanita era cristiana y se endemonió. Eso es un testimonio, y los testimonios no son base de la teología. Solo la palabra de Dios es base de la teología. Vaya a saber si esa hermana era de verdad cristiana, o vaya a saber si de veras se endemonió o estaba media histérica. Aquí habla de un demonio mudo. Alguien podría decir, pero es que ya ve, las enfermedades son demonios, la mudez es un demonio. No dice que la mudez es un demonio. Acuérdese que el demonio nos quita la voluntad. Un endemoniado lo definimos como alguien que ha perdido su voluntad, porque su voluntad está manejada por otro ente ajeno. Aquí este hombre o este joven no puede hablar, no tiene voluntad para hablar. Especialmente este demonio se ha manifestado en el dominio de la conciencia de este joven, impidiéndole hablar. Y entonces Jesús viene y expulsa al demonio, y cuando este joven recupera su conciencia, recupera su libertad, entonces habla. El joven habla. La gente se maravilló. Hay un paralelismo aquí con los otros relatos de los evangelios sobre liberaciones. Jesús encuentra a un endemoniado, increpa no a la persona humana, sino al demonio, lo expulsa, la persona se recupera y la gente se maravilla. Sin embargo, el pasaje aquí, aunque habla de la liberación de un endemoniado, no se centra en eso, sino en lo que sigue, que es muy importante. Pero algunos de ellos, se refiere a judíos, especialmente líderes judíos, escribas, fariseos, algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Mire, vale la pena, ¿qué es esto de Beelzebú y por qué los judíos opositores dicen esto? Bueno, primero porque los judíos no pueden negar el milagro. Un milagro que ellos con sus tradiciones, con su lengua hebrea, ojo para los que divinizan la lengua hebrea, que este espíritu mudo no podía haber sido exorcizado leyéndole un salmo en hebreo, porque el hebreo tiene mucho poder. Espero que sepa cuando soy irónico, ¿no?
No vaya a pensar que yo estoy diciendo eso. No lo pudieron expulsar con el hebreo, no lo pudieron expulsar con los salmos, no lo pudieron expulsar con la ley de Moisés, no lo pudieron expulsar con las tradiciones, con el talid o el manto de oraciones, no lo pudieron expulsar poniéndole las filacterias con la Biblia adentro. No lo pudieron expulsar con aceite, que los judíos ya usaban aceite para las oraciones. No lo pudieron expulsar los rabinos, cuidado, porque si en vez de pastor yo digo que soy rabino, seguro se me llena la iglesia. No lo pudo expulsar el sacerdote. Imagínense que en la iglesia fulana de tal nos va a visitar el sacerdote judío perenganito con todo y su ropa sacerdotal. Bueno, ese día vamos a tener muchas ofrendas. No pudieron. Solo Jesús tenía esa autoridad. No pueden negar ellos el milagro, lo que ellos no pudieron hacer, no lo pueden negar tampoco. Pero la envidia les mueve a decir, bueno, sí, pero está mal. Está mal, es un falso profeta. ¿Y saben por qué es un falso profeta? Porque él tiene autoridad sobre los demonios porque es amigo del jefe de los demonios. Y entonces viene y le dice el jefe que se salgan. Ah, no, pues sí nos tenemos que salir, ni modo. Sí vemos el argumento. Ahora, ¿quién es este Belzebú? Bueno, en hebreo y arameo, Belzebú significaría el señor de las moscas. Y desde un libro apócrifo que se llama El Testamento de Salomón, los judíos pensaban que Belzebú era el príncipe de todos los demás demonios. La demonología judía se desarrolló muchísimo en lo que llamamos periodo intertestamentario, especialmente en la literatura apocalíptica. Es realmente abrumadora la cantidad de ideas y de nombres que esa literatura nos da, que por supuesto no está en las escrituras canónicas. No se deje arrastrar por los eminentes y sabios hermanos que se saben los nombres de todos los demonios y que saben las jerarquías y el mapeo espiritual de guerra. Mejor váyase corriendo, porque nada de eso está en las escrituras canónicas. El nombre de Belzebú se encuentra solamente una vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Si usted me acompaña, lo vamos a ver en 2 de Reyes 1:16. Y le dijo, así ha dicho Jehová. Está hablando del rey Ocosías. El profeta Elías le lleva un mensaje al rey Ocosías y le dice, así ha dicho Jehová. Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Aquí hay un hombre enfermo, Ocosías, un rey del pueblo elegido, un creyente, pero un creyente que se deja arrastrar por las supersticiones. De esos que ya no hay, ¿verdad? Un creyente que se deja arrastrar por las supersticiones. Y dice, bueno, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jehová y ya le pedí sanidad a Jehová, pero yo creo que no estaría mal consultar al Dios de los filisteos. Los filisteos, un pueblo más poderoso que el pueblo de Israel, tenían varias ciudades en la zona norte de Palestina, entre ellas la ciudad de Ecrón. Y allí estaba el templo de Baal-zebub. Bueno, los hebreos le pusieron ese nombre en son de burla, porque Belzebub quiere decir el señor de las moscas, aludiendo a la onomatopeya zebub, como hace la mosca, y porque los sacrificios que se ofrecían a este dios se dejaban allí podrir y entonces era un templo lleno de moscas. Entonces los judíos dijeron,
Este es el señor de las moscas. Pero la verdad es que no es ese el nombre filisteo, por supuesto. Baal significa Dios, Señor, marido. En uno o dos pasajes de la Biblia a Dios mismo se le llama Baal, en ese sentido, el Señor, el marido. Baal no es un dios falso, era el nombre que se le daba a todos los dioses eran señores. Ahora, más bien el término Sabab tiene que ver con casa, con morada, de la misma raíz Bait, casa. Así que Baal Zebub era el dios o el señor de la gran morada. Los hebreos siempre fueron proclives a cambiar el nombre a los dioses o a los lugares paganos en son de burla y para darles un sentido teológico de condenación. Pero es importante saber cuál era el sentido original. El Señor de la gran morada, Dios de los filisteos de la ciudad de Ecrón. Este concepto de los demonios es un tanto oscuro en la Biblia, no llega a ser totalmente expuesto, explícitamente expuesto, porque en los pasajes más antiguos los demonios no se usa la palabra propiamente en hebreo, un equivalente exacto de demonios. Hay varias palabras que la Septuaginta va a traducir como demonios, pero en principio solo son mensajeros de Dios para llevar o una bendición o un castigo. Por ejemplo, un espíritu malo de parte de Dios atormentaba a Saúl, de parte de Dios. O el ángel de la muerte que mató a los primogénitos de Egipto. ¿Es bueno o es malo? Sí, tal vez alguien... Es que era el diablo, o sea, el diablo estaba haciendo la justicia de Dios. No dice uno de los pasajes del Éxodo, yo pasaré, dice Dios, yo pasaré. Entonces, en los primeros textos, recuerde que la revelación es progresiva, hay que leer la Biblia siempre bajo el entendido de que la revelación es progresiva. En los primeros textos, los enviados de Dios no son claramente distinguibles entre los que son buenos y los que son malos. Lo curioso es que son enviados de Dios. Tienen una misión de parte de Dios. Pero luego la Septuaginta empieza a traducir con la palabra griega demonio, que entre los griegos no significaba más que genio o dios menor, otras palabras hebreas de varios pasajes. Por ejemplo, en Isaías, la palabra fortuna y destino son traducidos en la Septuaginta como demonios. Las pestes son entendidas como demonios. Los sátiros del desierto, como en Deuteronomio 32:17. Sátiros son figuras de hombres con patas de cabra o hombres con extremidades de hombre, pero con torsos de toro. En Deuteronomio 32:17 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Allí la palabra sud o sudir, que es un demonio cabra, como la imaginaban los hebreos, ¿no? En el desierto vivían los demonios cabra. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Bueno, hemos insistido que el pueblo de Israel tuvo muchas cosas en común con los pueblos vecinos. Por supuesto, tuvo algunas diferencias básicas, trascendentes, que le hacen el portador de la revelación, pero eso no demerita el hecho de que convivían con vecinos y que compartieron algunas concepciones del mundo. Bien, entonces, este Baal Zebub, que a partir del testamento de Salomón es considerado no solo un dios filisteo, sino un demonio y ahora príncipe de los demonios, llega al judaísmo de los tiempos de Cristo de esa manera, en esa creencia, ¿no? Los judíos creen que, o están seguros ya, por esa tradición, que Belzebú es el príncipe de los demonios. Por eso en la tradición cristiana, Belzebú se ha equiparado a Satanás. Pero bueno,
No, el Nuevo Testamento no es claro en eso. Ahora, lo que Jesús contesta, dice, bueno, el verso 16 lo dejo para otro pasaje donde se va a relacionar mucho mejor. El 17 dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, no porque Jesús estaba usando sus atributos divinos, porque él, desde que encarnó, se limitó a lo humano. Pero Jesús, más bien conociendo por el discernimiento, el don de discernimiento, que es un don del Espíritu Santo, Jesús sabe lo que están pensando, percibe cuál es la acusación que ellos están dando. Y entonces, ¿sabe qué hace Jesús? Les presenta un argumento lógico. Para todos aquellos que creen que la lógica y la fe no se llevan, que desprecian la lógica y por tanto se vuelven presa de las falsas doctrinas, porque los predicadores de falsas doctrinas incluso subrayan que no hay que dudar, no hay que pensar, no hay que ser lógico, simplemente hay que creer. La Biblia no es un libro de filosofía, es un libro más importante, es un libro acerca de vida eterna. Su forma literaria es menos conceptual que la filosofía, pero es más literaria y simbólica, pero no ajena a la lógica, nunca ajena a la lógica. Veamos cómo usa Jesús la lógica aquí. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Jesús no, para empezar, no aceptó la superstición judía de que Belcebú era el señor de las moscas. Él sabía que era concebido antiguamente como el señor de la gran morada, y entonces Jesús dijo, una casa, una morada, una casa, noten, que está dividida, no puede permanecer. Es lógica. El argumento de ustedes está equivocado por un principio lógico. Ustedes están tratando de decir que una cosa es y no es al mismo tiempo. Eso es imposible. El ser y el no ser se excluyen. La casa dividida no puede permanecer. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, si sea Satanás Belcebú o no, el punto es que el reino de Satanás no puede estar dividido y que uno de los jefes o el jefe de los demonios no va a venir a expulsar demonios para que el pueblo le dé la gloria a Dios, porque entonces el que sale perdiendo pues es el diablo. Si Satanás está dividido, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Es decir, Jesús está retomando de momento el argumento de ellos solo para mostrar que es ilógico, que es incoherente. Por eso tenemos una obligación de estudiar la Biblia bajo una estricta y rígida secuencia lógica para saber si lo que estamos diciendo realmente está en el texto, se desprende seriamente del texto o no. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. En toda esta infodemia, en todas estas mentiras políticas y de salud que la gente está creyendo, usted solo se da cuenta de una cosa: la gente no usa la lógica, no le gusta o no sabe usar la lógica, porque los argumentos analizados se derrumban por sí mismos. Esto es lo que está haciendo Jesús aquí. Si es posible echar fuera demonios por el mismo demonio, ¿cómo van a saber ustedes si sus hijos los están expulsando a los demonios por Dios o por el diablo? Lo que nos muestra que los exorcismos eran una práctica común. Y de hecho lo ha sido. Casi todas las religiones han creído en los demonios y han practicado o intentado practicar exorcismos. ¿Cuál es la diferencia con Jesús? La diferencia con Jesús es que Él no lo intenta.
Él lo hace. Y por eso el siguiente verso dice, mas si por el dedo de Dios, ¿qué es el dedo de Dios? Es un antropomorfismo para referirse al poder de Dios, en nuestro contexto, al hecho de que el reino de Dios ha llegado. Si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cristo es el portador del reino de Dios. Su victoria sobre el viento y el mar, y ahora su victoria sobre el reino demoníaco, le señalan a él como el portador del reino de Dios. La buena noticia puede ser proclamada con certidumbre y con fe. El reino de Dios ha llegado. Y una de las pruebas palpables, más allá de la apologética, de los argumentos para defender la fe, más allá de la apologética, una de las pruebas palpables es la autoridad de Jesús para echar fuera a los demonios. Y la autoridad que Jesús nos ha dejado a los creyentes para que en su nombre echemos fuera demonios. Cuando yo digo que no todo es demonio, no estoy diciendo que no haya endemoniados. Y mucho menos estoy diciendo que no podamos hacer una expulsión de demonios cuando digo que no hay la famosa guerra espiritual. No hay guerra espiritual como se malentiende en esas predicaciones. Pero sí hay endemoniados y sí tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios en Jesucristo ha llegado a nosotros. Porque nosotros cuando nacimos de nuevo estamos en el reino de Dios. ¿Por qué no vamos en la fuerza de nuestra santidad ni de nuestra espiritualidad, sino en el nombre de Jesús? Repase lo que hemos dicho ya en el pasaje referente a los discípulos que no pudieron echar fuera el demonio. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Otra vez, el Señor de la gran morada, Baal Zebub, sería lo correcto. Dice Jesús, cuando ese hombre en su morada, en su palacio, está sin que nadie lo moleste, él domina. Este hombre endemoniado que no podía hablar, era una manifestación del dominio del Señor de la gran morada. Ese hombre mudo era una morada del demonio. Y ahí ese demonio era fuerte y estaba tranquilo mientras alguien no viniera. Pero, dice el verso 22, cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Cuidado con este versículo porque ha sido muy malentendido. Muchos cristianos piensan que cualquier demonio es un hombre fuerte y que ellos son el hombre más fuerte. O incluso que hay una gradación de hombres fuertes. Hay una tabla judía de los demonios y quién puede echarlos fuera. ¿Qué ángel o qué manifestación de Dios los puede echar fuera? No, este pasaje solo se refiere a una cosa. El hombre fuerte que tiene dominado al ser humano y ha hecho del ser humano una morada, sea endemoniado o sea a través de la mente, de los pensamientos, de los engaños, es el diablo. El más fuerte, el que ha venido como un conquistador para invadir esa morada de ese Baal, es Jesús y nada más que Jesús. ¿Y cómo lo ha hecho? Manifestando el amor de Dios por nosotros hasta la muerte, resucitando, dándonos el Espíritu Santo, transformándonos,
Así es como Jesús ha asaltado el palacio, la morada de este Baal, y le ha arrebatado lo que él tenía en una posesión segura. Ahí están las palabras que el Evangelio de Mateo expresa cuando dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, Jesús y la iglesia han venido a derrumbar las puertas de esa morada donde estaba en paz ese dominador, creyendo que nadie le iba a quitar lo que es suyo. Pero no de una manera supersticiosa. Hay por ahí un predicador colombiano que dice que cuando Jesús estaba en la cruz, con cada gota de sangre que derramaba, estaba atando al hombre fuerte, y cada gota de sangre era una vuelta más de la cuerda. No se trata de atar a Satanás de una manera supersticiosa. El diablo sigue estando activo. No ha sido eliminado por completo. Lo que significa es que Jesús y los que somos de Jesús tenemos autoridad para saquear su casa. ¿Y qué es saquear su casa? No es pedir más ofrendas, porque no dudo que todos los versículos los distorsionan para prosperidad van a decir: vamos a saquear la casa del diablo. Usted que ama el dinero, mejor venga y regálemelo. Saquear la casa del diablo es anunciar el Evangelio de Cristo, el amor de Dios, para que las personas abandonen el engaño, la mentira, la destrucción y se rindan a Cristo. Eso ni más ni menos es saquear la casa del diablo. Cualquier otra cosa es un engaño. Jesús insiste, porque algunos dicen cada vez que oran: y yo ato al hombre fuerte. Solo había un hombre fuerte en esta, que es una parábola. Ojo, parábola. Si un hombre fuerte, armado, tiene un palacio, solo hasta que viene otro más fuerte, invade el palacio, lo conquista y lo despoja, se lleva el botín. Eso es una parábola. No se trata de que usted haga literal una parábola y cada vez que ora ande atando al hombre fuerte. El único capaz de atar al hombre fuerte, y que por cierto ya lo ató, es Cristo. Usted no puede arrogarse esa tarea de decir: yo ato al hombre fuerte. Usted no es el hombre más fuerte. Si usted anda con esas, ¿qué diríamos?, temeridades, según la epístola de Segunda de Pedro y Judas, el enemigo se puede volver contra usted. Nuestra fe está en Cristo. Solo Cristo venció al Señor de la gran morada. El último versículo dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La conclusión de Jesús es durísima, fuerte. Una vez que nos ha dicho que nuestra prioridad debe ser el nombre de Dios y el reino de Dios, una vez que nos ha dicho que busquemos con todo el corazón y que pidamos el Espíritu Santo, Jesús termina diciendo: si no estás haciendo lo que te estoy pidiendo, si no estás ayudando a recoger la cosecha, la estás desperdiciando. Si no estás conmigo al 100%, estás contra mí. No hay lugar para las medias tintas. No hay lugar para la tibieza. Por eso el Apocalipsis dice con toda claridad: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermanos queridos, en este tiempo de prueba, de confinamiento, de enfermedad, de vulnerabilidad mayor, no podemos centrarnos en estar pidiendo cosas, protección y salud. No podemos desaprovechar este tiempo de encierro para hacer cualquier cosa que no sea buscar con todo nuestro corazón a Dios. Porque Jesús ha dicho:
si no estás con Él, si no estás recogiendo y cosechando y trabajando, si no estás siguiendo las prioridades del reino y del nombre de Dios, estás en contra de Dios. Y esto se lo está diciendo también a este conjunto de personas que creen en Dios, que tienen una religión correcta, que tienen las sagradas escrituras. No se lo está diciendo a los ateos, no se los está diciendo a los enemigos del cristianismo, lo está diciendo a los creyentes. Si tú, hermano, creyente, cristiano, no estás en una entrega total, estás estorbando, estás desperdiciando, estás en contra del amado. Tengo detrás mío un caudaloso río de corriente impetuosa, porque quiero con él que pensemos en el Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo, o como lo dice Lucas, estar bautizado con el Espíritu Santo bautizado es estar sumergido. El Espíritu Santo es simbolizado en el libro del profeta Ezequiel como un río que sale del trono de Dios. Cuando usted se sumerge en un río como el que está detrás mío, usted es llevado por la corriente. No puede caminar por donde quiera. Usted es llevado y no necesita hacer esfuerzo para ser llevado. Usted no tiene la posibilidad de perderse. Solo tiene que dejarse llevar en la dirección del río. Así es la entrega absoluta al Espíritu Santo. La oración que debemos hacer para rendirnos, para sumergirnos, porque el Padre que sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El confrontar demonios en el nombre de Jesús será un resultado de estar lleno del Espíritu Santo. El orar como Dios quiere será un resultado de estar lleno del Espíritu Santo. El entregarnos por completo será una respuesta nuestra amorosa al amor del Espíritu Santo en nosotros. Por eso la invitación es: sumérjase en el río. El Padre Celestial es bueno, no se lo va a negar. Usted no tiene que convencer a Dios. Usted solo tiene que buscar en oración a la persona. Usted tiene que confesar sus pecados. Usted tiene que entregarse por completo, porque el que no está conmigo está contra mí. La próxima semana, si Dios quiere, hablaremos, porque Jesús continuó su discurso diciendo: cuando el espíritu malo sale del hombre, anda en lugares desiertos. ¿Y qué pasa si regresa a la casa de donde salió? Otra vez la idea de la morada. Pero no quiero alargarme, eso será el otro domingo. Dejemos aquí el punto. Necesitamos sumergirnos en este río para que su gracia, su poder, sean los que guían nuestra vida. Cuando digo su poder, significa que yo no voy a vencer el pecado ni intento vencerlo por mí mismo. Es el poder del Espíritu Santo en mí. Es la gracia de Dios en mí.